Vamos ahora a leer el texto de la palabra del Señor, el cual viene el mensaje en la carta a los Filipenses y en el capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 17. Y dice así en la palabra del Señor. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, porque a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis su probada conducta, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas consideré necesarios enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y el que ministra mis necesidades. Porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo envío más rápidamente, para que al verlo os gocéis de nuevo, y yo esté con menos tristeza. Recibidlo pues en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los tales. Porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, sin importarle su vida, para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. El Señor bendiga. La vida del cristiano tiene, sin duda, pues muchas fuentes de conflicto, de dificultades y también pues a veces hasta de sufrimiento. Pero gracias a Dios que también hay muchos motivos de gozo. Hay muchos motivos de gozo. Dios también pues da su gracia y su bendición de muchas maneras en la vida de sus hijos. Y Dios le da el gozo a su pueblo, y esto es una realidad gloriosa, muchas veces en la misma aflicción, en la misma dificultad. Eso para el mundo es imposible. Cuando te van mal las cosas, ¿de qué te vas a regocijar? ¿De qué te vas a gozar? Es imposible. Pero Dios da el gozo aún en la aflicción misma. No se tiene entonces que esperar a que se quite esa aflicción o ese motivo o esa causa de dolor, aunque sí, por supuesto que el Señor lo puede hacer a veces, y de hecho lo hace, pero con todo y con eso, en la dificultad misma, en esa misma situación adversa, el Señor también da el gozo, con lo cual vemos que el paso de la aflicción al gozo, pues muchas veces depende de la actitud de uno, ¿no? Que con una actitud espiritual, pues esa misma situación, en vez de generar en nosotros pues tristeza, pues lo que hace es, bueno, pues infundir en nosotros ánimo, infundir en nosotros mayor gozo. Santiago, en el capítulo 1, en el segundo versículo de la carta, en el capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Dice, tengáis el sumo gozo cuando estéis en distintas pruebas, en distintas situaciones pues difíciles, ¿no? En distintas aflicciones, pruebas para nuestra fe. Pues no solamente gozo, sino sumo gozo. Y bien, pues aquí es lo que también nos encontramos en este capítulo, en este texto de Filipenses. Aquí también el apóstol Pablo está
encomendando el gozo a los lectores, a nosotros también. En el versículo 18 dice: asimismo, primeramente él mismo dice: me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Él tenía pues esta actitud en su prisión, y pide que también sea la misma actitud de los creyentes, de los filipenses. Después de haber hablado, como hemos visto en estas últimas semanas, del ejemplo de Cristo, de su humildad, ¿no?, del estado de su humillación, y después de su gloria en el de la exaltación, después continuando hablando de la salvación, que hemos de ocuparnos en ella, porque Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por último, veíamos la semana pasada la responsabilidad de ser luminares en el mundo. Pues ahora el apóstol Pablo también tiene algo importante que decirles, importante acerca de la actitud del cristiano en general en la vida, y pues frente a estas situaciones adversas en particular. Y muchas veces pues las lecciones más importantes nos vienen a través del ejemplo de las personas, ¿no? Las personas mismas son, por así decirlo, libros vivientes en el que aprendemos cosas importantes. Por eso pues es bueno a veces leer libros de biografías, ¿no? Y si son biografías de cristianos, pues tanto mejor, ¿no? Porque encontramos siempre principios, normas, reglas y vemos no solamente eso, sino también el resultado de las mismas en la vida de las personas. Como digo, pues aquí hay estas lecciones importantes a aprender para nosotros y para todos los creyentes a través en este pasaje aparecen tres personajes, ¿no? Y de cada uno aprendemos algo más acerca de la correcta actitud ante la vida, la actitud espiritual del creyente ante la vida. El primer ejemplo lo encontramos en el mismo apóstol Pablo. En el versículo 17, inmediatamente leemos, nos encontramos, dice que aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Nos acordamos que él estaba, ya hemos dicho, prisionero en Roma. Él todavía no había recibido la sentencia, con lo cual cabía todavía la posibilidad de que él tuviera que morir. Y en el capítulo 1 habíamos leído que él él tenía deseo de estar con Cristo, si bien quedarse aquí todavía en la tierra era necesario para los creyentes. Vemos que en este versículo 17 el lenguaje del apóstol Pablo es un lenguaje de sacrificios, Primeramente dice que él mismo, el apóstol Pablo, aunque yo sea derramado en libación. Derramado en libación. Libación es una palabra que encontramos sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Y a qué se refiere? A la libación. La libación simplemente es una ofrenda de líquidos. Una ofrenda de líquido que se presentaba al Señor juntamente con los sacrificios. Los líquidos normalmente eran vino, ¿no? Encontramos como libación un hin de vino, etc. Entonces vemos, por ejemplo, esto, de los muchos versículos que podemos leer en Éxodo, en el capítulo 29 y versículo 41. Éxodo 29, 41, que dice: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Es decir, que con los sacrificios de animales se presentaban también unas ofrendas, líquidos de ofrenda al Señor, que normalmente se derramaba junto al altar. Bien, vemos que eso es lo que dice Pablo de sí mismo,
Y de los filipenses dice que, bueno, que sea derramado sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Entonces continúa el lenguaje de los sacrificios del Antiguo Testamento y ahora son los filipenses. El sacrificio de vuestra fe. Algunos pues, podrían pensar que el sacrificio hace referencia a esa ofrenda que habían enviado al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Nos acordamos? Pero evidentemente no es esto, porque está hablando de la fe de los filipenses, y entonces está presentando esta fe de los filipenses como un sacrificio, Por lo tanto, es la fe misma de los filipenses la que está comparada a el sacrificio. Es el lenguaje del mismo apóstol Pablo, que lo encontramos, hombre, no muchas veces, pero sí que lo encontramos pues en otro lugar, en Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15 y el versículo 16. Y allí dice: la gracia que me es dada por Dios, a mí, el apóstol Pablo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Un sacrificio agradable, santificado por el Espíritu Santo. Entonces vemos que esto tiene que ver, por lo tanto, también con el ministerio del apóstol Pablo como ministro de la palabra de Dios, como ministro del Evangelio, que, bueno, puede ser que por este ministerio de la palabra y del Evangelio, entonces, los gentiles, también los filipenses, son un sacrificio acepto al Señor. Entonces, ¿en qué sentido pues es esto de que la fe de los creyentes es un sacrificio al Señor? Evidentemente no es un sacrificio expiatorio, porque el sacrificio del Señor Jesucristo es perfecto y hace perfectos para siempre, dice la carta a los hebreos, a los santificados. El sacrificio de Jesucristo fue eficaz para traer eterna salvación a su pueblo, a los elegidos del Señor. Entonces no es en este sentido un sacrificio expiatorio, pero es un sacrificio santificado por el Señor, en el sentido de que la palabra de Dios, el Evangelio, Pablo ministra, ese Evangelio, cuando es creído, entonces los creyentes son santificados para el Señor. Son santificados para el Señor. Los creyentes pasan pues de estar sin Dios a ser de Dios. Reciben el nuevo nacimiento. Son sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Son puestos aparte del mundo. Son para el Señor. Son santificados. Entonces, del mismo modo también, el corazón de ellos es purificado por el Espíritu Santo de la promesa. Bien, pues entonces vemos que no es de extrañar entonces el uso de este lenguaje de los sacrificios para hablar de los creyentes, de la fe de los creyentes, una fe que viene por oír la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Por lo tanto, bueno, pues después de haber visto ambas cosas, lo que dice Pablo de sí mismo y lo que dice de los filipenses, entonces podemos ver bien, mejor, la escena, la imagen que está presentando aquí el apóstol Pablo. Entonces, él había, por supuesto, predicado en Filipos, el pueblo había creído, habían sido santificados para el Señor, eso lo compara con un sacrificio, y él, entonces, va a ser derramado
como libación sobre ese sacrificio. Además, está el sacrificio y él también va a ser derramado en sacrificio. Por supuesto, como hemos dicho también, de la fe de los filipenses, pues tampoco el derramamiento del apóstol sobre el sacrificio es expiatorio. Está hablando, sí, del derramamiento de su vida, ¿no? Podemos decir, de su sangre, como ofrenda de líquido. Pero esa ofrenda no es expiatoria por la misma razón, porque el sacrificio del Señor Jesucristo es perfecto. Entonces, ¿en qué sentido? Es simplemente un sacrificio que viene a sellar con su vida el ministerio de la palabra que él traía. Pablo sabía que en el capítulo 1 ya lo hemos dicho también, que él iba a salir. Él estaba con esa tensión, él quería estar con el Señor, pero no era todavía el momento. Y por eso, pues dice en el capítulo 1, versículo 25, confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré como todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe sea perfecto. Bien. Vale, pues entonces, él sabía que iba a salir, pero él sabía que eso era por un tiempo. Eso era temporal. Tarde o temprano, su vida iba a acabar, pues, de la misma manera. Él iba a entregar su vida por el Evangelio, por el Señor Jesucristo que lo había rescatado. Entonces, está, pues, anticipando este final, y es como si le estuviera diciendo, mira, pues no me importa que así sea. Esto no es ningún drama para mí. No debería serlo para vosotros. Hay que mirar las cosas, pues, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la salvación, desde la perspectiva del Evangelio. Y bien, pues, en vez de ver, pues, la muerte mía, dice Pablo, como una gran tragedia, pues hay que ver que, bueno, pues que de esa manera ha sellado el Evangelio entregando la vida de la misma manera que lo entregó el mismo Señor Jesucristo. ¡Qué gran privilegio! Y de esa manera, pues, Pablo ya está, pues, ahora en la presencia del Señor, gozando con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué vamos a estar entonces, pues, tristes por ello? Yo me gozo, dice Pablo. Vosotros también tendríais que hacer lo mismo. Regocijaos vosotros también conmigo. Así, por lo tanto, vemos esas perspectivas, humanamente hablando, no son halagüeñas. Es de la perspectiva de alguien sobre el cual pende una sentencia. Tú vas a morir, ¿no? Tienes los días contados, no sabes cuándo, pero tienes los días contados. Pues bueno, en vez de estar, pues, haciendo esto, como hemos dicho, gran tragedia, drama, etc., pues esa tristeza que uno pueda tener se convierte en gozo cuando se tiene la mentalidad del Evangelio, cuando uno se centra no en uno mismo, sino en el Señor. Entonces vemos esa misma situación, es como si se le da la vuelta, ¿no? A la chaqueta se le da la vuelta y la causa de aflicción se convierte en motivo de gozo para siempre. Eso, pues, salvando las distancias, no es que tengamos nosotros que dar la vida, ¿verdad?, para podernos apropiar este pasaje. Pero sí que en nuestras circunstancias personales, sí que podemos, pues, tener una actitud, la misma actitud, parecida, de ver las cosas, pues, con la mentalidad de la palabra del Evangelio, no centrándonos en nosotros mismos, sino en el Señor. Bien, pues eso sería en cuanto al primer ejemplo, el que encontramos en la vida de Pablo, y es el que más pequeño, es el ejemplo más pequeño de este pasaje. Después, a continuación, vienen dos, y Pablo se extiende más, ¿no?, para hablar de los demás que de sí mismo. Después vemos aquí, en segundo lugar, está hablando de Timoteo, en los versículos del 19 al 24, Timoteo, que era, como sabemos, el gran colaborador de Pablo,
Timoteo que bueno, pues ahora estaba juntamente con él en su tiempo de prisiones en Roma. Y bueno, pues lo vemos en el libro de los Hechos, es el mismo Timoteo, por supuesto, de las cartas pastorales de primera y segunda segunda Timoteo, claro, y que aparece también en numerosos lugares en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Y bien, pues fijémonos lo que está diciendo ahora aquí de él. Fijémonos lo que está diciendo aquí de él. Dice en el versículo 19: mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces vemos que dice, con el fin de que yo tenga buen ánimo, ¿no? Con el fin de que yo tenga ánimo, de que yo reviva en mi estado anímico, pues lo voy a enviar. ¿Para qué? Para saber cómo vosotros vais, ¿no? Para saber de vuestro estado, para saber de vosotros, y que entonces, cuando él vuelva de regreso y me dé pues la información y me haga pues un poco la composición de cómo estáis aquí pues viviendo, entonces yo esté de mejor ánimo. Bien, hemos de estar animados, hemos de tener esa mentalidad, como hemos dicho, esa mentalidad espiritual, pero también a veces esto no es algo automático y que también hemos de dar pasos. Hemos de tomar iniciativa, ¿no? A lo mejor, pues, no sé, llamar pues, por teléfono, llamarnos, hablar, en fin, saber de los finanzas para que eso también pueda, pues, ayudarnos, para que eso también nos pueda, pues, mejorar en nuestro ánimo. Entonces vemos que acerca de él, de Timoteo, personalmente, dice cosas que son pues, realmente bellas, importantes. El versículo 19, como hemos dicho, ya espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Continúa diciendo en el versículo 20, porque a ninguno tengo del mismo ánimo. Lo está comparando el apóstol Pablo con todos los demás colaboradores suyos. A ninguno tengo del mismo ánimo y tan sinceramente se interese por vosotros. Él se interesaba mucho por los filipenses, ¿no? Pero eso no era solamente porque había una simpatía, digamos, natural, una simpatía, pues, natural entre ellos, sino era algo más, porque dice, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya sabéis su probada conducta, que como a hijo, a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces vemos que llama mucho la atención, ¿no? Lo que dice aquí. Lo está comparando con el resto de sus colaboradores y dice, pues a ninguno tengo yo como él, que tenga el mismo ánimo, que tenga la misma actitud. Y está hablando de sus propios colaboradores, los que viajaban normalmente con Pablo, y bueno, él estaba en Roma. Allí en Roma, pues vemos en el capítulo 16 de Romanos, una larga serie de nombres, con lo cual vemos que eran colaboradores, siervos, y sin embargo aquí en el versículo 21 dice, ninguno tengo como él, porque todos buscan lo suyo. Todos buscan lo suyo. Él se interesa desinteresadamente de vosotros, abnegadamente, tiene un interés sincero por vosotros. Los demás buscan lo suyo. Buscan su propio interés. Bien, pues llama la atención, eran colaboradores de Pablo. No se pone en duda que no lo fueran. No dicen que fueran, pues, siervos indignos. Pero bueno, ya encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo que él estaba solo, que lo habían abandonado a todo el mundo. Crescente, este y el otro se habían ido amando el mundo, o cada uno pues había pues, seguido sus propios intereses, sus propias ideas, sus propios caminos. Entonces vemos aquí esto puede ocurrir, de hecho ocurre, ¿verdad? Que cada uno busque su propio interés, aún los que están en la obra del Señor. Aún los que están en la obra del Señor sirven, pero sin abandonar los intereses propios. Podríamos intentar transponer esto un poco a nuestra situación. Por ejemplo, pastores o misioneros, ¿no?
que van a tomar un lugar para servicio, una iglesia o a comenzar obra, bueno, pues ya puestos a escoger, ¿no? Pues que sea al lado del mar, ¿no? rodeado de palmeras, buen tiempo, bien, ¿no? O pues de pastor, que puestos a escoger, pues bueno, vaya a escoger una gran ciudad, ¿no? Allí donde haya pues una gran iglesia, con gente bien y bueno, con las comodidades y facilidades de estar en una ciudad. Por ejemplo, una pequeña iglesia en el campo, ¿verdad? Con poca gente, con gente sencilla. Entonces vemos que podría ser. Pero no solamente es algo de pastores o de ministros o de misioneros, porque también pues simples creyentes puestos a escoger, podría ser que en vez de ir a la iglesia donde pues se predica la palabra del Señor, simplemente, sin más, bueno, pues se vaya a otro lugar. ¿Por qué? Buscando el propio interés. Pues ¿cuál sería? Más gente, que hayan niños, para que mis niños no estén solos, para que vayan a la escuela dominical, o jóvenes, para que mi hijo o mi hija no estén solos, etcétera, 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 buscando el propio interés, en vez de ver lo que es lo más importante, ¿verdad? Que es servir al Señor, y es el bien de la iglesia, el bien de la obra. Como hemos dicho, pues no se pone en duda que no sean creyentes, ¿no? Aquí pues está y se es bien realista la palabra de Dios. Hasta los creyentes pues están movidos por el interés propio, y son solamente aquellos que ya son pues realmente espirituales, ¿no? Que ya maduros, que encontramos una actitud distinta. Alguien podría decir, bueno, pues mira, es verdad, es que nunca vamos a ser así, nunca vamos a ser perfectos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no? Pues vamos a ser así, pues hasta el fin de los días. Bueno, pues para eso tenemos a un personaje como Timoteo en el Nuevo Testamento, para ver que es posible el no estar guiados por comportamientos, por actitudes, mejor dicho, actitudes egoístas en el fondo, que uno busca su propio interés por encima de la obra del Señor, por encima del bien de la iglesia de los hermanos. Entonces hemos de ver, es posible tener esa actitud abnegada, de negarse a sí mismo, esa actitud de desinteresada, que pone el bien del Evangelio pues por encima del propio. Entonces es algo que hay que tener presente, este ejemplo también de desinterés, de abnegación, que por la gracia de Dios es posible y a la que estamos todos llamados. Y bien, ese sería el segundo, como hemos dicho, ejemplo. El tercer lugar, el tercer ejemplo es el de Epafrodito. El de Epafrodito, del siglo 25 al 30, por el nombre sabemos que, bueno, evidentemente era de origen griego. Epafrodito vemos que tiene también en la raíz el nombre propio de pila, la raíz de Afrodita, ¿no? Que era la diosa griega, y Epafrodito vendría a significar como devoto de Afrodita, ¿no? Quiere decir que era de familia evidentemente gentil, pagana, ¿no? Era como si alguien pues se llamase Mariano, ¿no? Pues evidentemente significa que es de origen papista, ¿no? Devoto de María. Pues aquí sería algo parecido, devoto de Afrodita. Bien, pues entonces él, para hacerlo pues sencillo, resumiendo, Epafrodito, dice el apóstol Pablo a partir del versículo 25, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, era también por lo tanto siervo, dice, vuestro mensajero y el que ministra mis necesidades. Esto significa que él había sido el enviado de Filipos, el enviado de la iglesia de Filipos, de los filipenses, con la ofrenda, dice, el que ministra mis necesidades. Él había traído, por lo tanto, la ofrenda de los filipenses, ya habíamos visto al principio, ¿verdad?, de la carta,
con el que venía a ser la ayuda para pagar todos los gastos de alojamiento del apóstol Pablo durante la prisión en Roma, que debería estar allí hasta 2 años, ¿verdad? Y eso genera gastos. Entonces ellos, que se habían preocupado, enviaron esa ofrenda con un delegado especial, Epafrodito. Y bien, pues de él se nos dice que ahora él lo envía de vuelta al apóstol Pablo. Con la carta envía a Epafrodito agradeciéndoselo todo, y pues dice que también él pues tenía gran deseo de veros. En el versículo 26 ya tenía ganas de regresar. Pero ya no solamente porque, aunque también por supuesto tendría ganas de estar pues con los hermanos, y si tuviera familia, pues estar otra vez con la familia, ¿verdad? Pero no solamente por eso, sino por otra actitud que él tiene. Porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y se angustió porque habíais oído que se había enfermado. Él quería ya pues estar de vuelta, porque los filipenses se habían angustiado, preocupado muchísimo acerca de él. ¿Por qué? Porque él se había enfermado. Trae la ofrenda al apóstol Pablo, llega ahí, y no sé si será por cualquier cosa, pues por el cambio de aire, por el agua, por cualquier cosa, él se enfermó. Y no una enfermedad así pasajera, sino que estuvo a punto de morir. Y eso pues llegó las noticias a los filipenses, y claro, pues eso fue un grave golpe para los filipenses. Nos podemos también pensar que ellos estarían orando mucho al Señor, y bueno, pues ese es el caso. El Señor también, por lo tanto, vemos que lo libró y lo recuperó. Esa enfermedad, 27 dice, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, mas Dios tuvo de él misericordia. En todo caso, vemos que por una parte, esto todo vino pues en el curso digamos, en un acto de servicio, no del ejército, sino del servicio al Señor. En un acto de servicio, sirviendo al Señor, vemos que le ocurre esa gran enfermedad, a punto de morir. Bien, pues vemos que en el curso del ministerio pueden ocurrir este tipo de cosas. Nada te garantiza que si estás en el ministerio, eso pues te vaya a costar, pues en casos extremos, la vida. Y sin llegar a tantos extremos, lo tengas que pagar con tu salud, por una razón o por otra. Muchas veces se enferma en el ministerio. Todo el mundo se enferma, ¿no? ¿Verdad? Todo el mundo coge enfermedades, ¿no? Y tarde o temprano pues nos tiene que venir algo, ¿no? Pero muchas veces nos viene por motivo del ministerio mismo, ya sea por las presiones, por emocionales, físicas, de viajes, etcétera. Bueno, pues vemos que esto es también una perspectiva que uno ha de tener. Que el ministerio no son solamente pues el servir al Señor, pues solamente color de rosa, y todos son con flores, y no hay ningún problema, sino que también hay estas circunstancias que tenerlas en cuenta, y que pueden ocurrir también. Pueden tener el desenlace incluso de morir. No fue el caso aquí. Gracias a Dios no fue el caso. Se podría dar, pero gracias a Dios no fue el caso, porque dice que Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también dice de mí. Porque él, pues, el apóstol Pablo, al verlo así en esa situación, que había enfermado, para traerle ese dinero, pues eso también fue un grave golpe para él. Tuvo misericordia de Epafrodito, tuvo misericordia también del apóstol Pablo, y lo sanó. Tuvo misericordia de él. Entonces, hubiera muerto el hermano Epafrodito, hubiera sido a ojos humanos una muerte prematura. Una muerte prematura. Desde la perspectiva de Dios, ninguna muerte es prematura, porque Dios lo tiene todo decretado. Dios lo tiene todo, los días de la vida, pues lo tiene todo fijo, y no podemos, de la misma manera que no podemos pasar de nuestra estatura un codo, ni un milímetro siquiera, tampoco de lo que el Señor nos ha dado de vida. Aunque sí que, humanamente hablando, podemos hacer pues lo que buenamente podamos para prolongarla,
¿no? A ojos humanos, ¿verdad? Todo lo que favorece el estar en buena salud, todo lo que sea, pues el evitar excesos, etcétera, 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 eso pues son los medios, lo que normalmente se tiene que hacer para que uno tenga una larga vida, ¿no? Pero todo eso está sujeto a la voluntad de Dios, todo eso está sujeto a la bendición de Dios. Entonces, a los ojos de Dios no hay muerte prematura, pero a los ojos humanos sí que, pues, uno piensa que lo normal es que uno muere, pues, a una edad avanzada cuando ya uno ha realizado todo lo que tenía que realizar. En la familia, en el trabajo, y bueno, pues entonces ya uno cargado y entrado lleno de años y de días, como dice pues la Biblia en Génesis acerca de Abraham, Isaac y Jacob, pues uno pues se reúne con sus padres, utilizando la palabra de Génesis. Bien, pues vemos que si la muerte siempre es algo doloroso, la muerte siempre es algo doloroso, pues una muerte prematura más aún. Bueno, al que muere no, porque él ya no se entera, pero a la gente que queda es un mayor dolor. Y bien, pues por eso está utilizando esta expresión, no solamente tuvo misericordia de él, sino también de Pablo, para evitar esto a los hermanos de Filipos, a su familia si la tuviera, pero también al apóstol Pablo, el dolor de verlo partir, según entendemos nosotros, de una manera prematura. Y dice el apóstol Pablo que tuvo misericordia también de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Entonces, de esto vemos que esta tristeza no sería la primera, tenía otras más, ¿no? Tenía otras más, o bastantes más. Bien, pues vemos otra cosa, ¿no? Quien dice que en el ministerio, en el servicio, o siquiera un cristiano no puede tener tristeza. Había un corito, ¿no?, que cantábamos cuando todavía se cantaban los coritos, con la guitarra en mano, tiempos antiguos. Decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Entonces, bueno, sí, vemos que la actitud espiritual ayuda, ¿no? Pero eso no significa que ya es que nos volvemos completamente insensibles al dolor o al sufrimiento. Hay tristeza. Y el apóstol Pablo tenía tristeza sobre tristeza y dice, bueno, pues para que no tenga una más, ya tengo bastantes, ¿no? Para que no tenga una más, pues el Señor me ha librado de esto y, bueno, pues ha librado al hermano Epafrodito, ¿no?, de verlo morir aquí conmigo. Entonces vemos que es también la tristeza, podemos tener esta actitud espiritual ante la misma, pero quita que también existe. Pero con todo y con eso, si nos fijamos, están viendo una cosa para darnos cuenta. Epafrodito viene y se enferma. Y el apóstol Pablo, ¿a cuánto sanó? Él, lo leemos en el libro de los Hechos. ¿Y por qué no? El apóstol Pablo va ahí y lo sana. No se nos dice esto, ¿verdad? Pues simplemente no lo pudo sanar. No lo sanó porque no pudo. Vemos que no estaba en su poder. Que aún con todo y con eso, siendo el apóstol Señor Jesucristo, él ciertamente que hacía sanidades y ciertamente que hacía milagros, y no lo ponemos en duda, en todos los relatos de sanidades del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, pero vemos que estos milagros y estas sanidades no las hacía el apóstol Pablo, entre comillas, a voluntad. No estaba en su mano hacerlo siempre y cuando él quería a todos los que él quería. Si no, lo hubiera sanado él mismo aquí, imponiendo las manos y ya está. Con lo cual vemos entonces que los que hoy dicen que pueden sanar a todos aquellos que se les presente delante, lo conozcan o no, pues simplemente eso no es cierto. No es verdad. O dicho de otra manera, es mentira. ¿Por qué? Pues porque si no era verdad ni siquiera con el apóstol Pablo, ¿cómo va a ser que era el apóstol del Señor Jesucristo? ¿Cómo lo va a ser verdad en ellos que no lo son?
Así, por lo tanto, vemos que eso dependía enteramente del Señor y de su gracia, y el Señor, que es grande en misericordia, pues tuvo misericordia de ambos para que no muriera el hermano Epafrodito. En todo caso, de él también se nos dice una cosa importante, que es que él estuvo a punto de morir. ¿Por qué? Porque, versículo 30, por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte sin importarle su vida, para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí, es decir, para cumplir el ministerio que había sido encomendado. Sin importarle su vida, estuvo cercano a la muerte. Es una actitud también, entonces, lo vemos muy parecida a la de Timoteo y en el fondo también a la de Pablo, cada uno a su manera, sin importarle su vida, sin buscar su propio interés, sin buscar su provecho propio, sin importar, pues, salvar, entre comillas, el pellejo. Lo importante, por lo tanto, es el Señor, es el servicio, es lo que Él nos ha encomendado directamente o a través de los hermanos, y llevarlo adelante, pues, cueste lo que cueste. Una actitud desinteresada, una actitud abnegada, no centrada en uno mismo, una actitud, por lo tanto, como venimos diciendo, espiritual, no carnal. Lo carnal es el que busca su provecho propio, lo espiritual es el que antepone los derechos del Señor y aún también, pues, el bien de los demás. Como mínimo, amar al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? Como a uno mismo, no menos. Bien, pues vemos, las situaciones en definitiva son las mismas, como hemos visto, pero se pueden afrontar de distintas maneras, ¿no? Con una mentalidad de derrota o con una mentalidad de victoria en Cristo, con una mentalidad de murmuración, de queja a los hermanos, a Dios, a una, por otra parte, actitud de confianza y de fe en el Señor. Una actitud, por una parte, de depresión, de tristeza, ¿por qué esto me cae a mí, siempre a mí? A una, pues, actitud de estar con gozo. Bien, pues esto son ejemplos, ¿verdad? Ejemplos en la palabra de Dios por los cuales aprendemos las cosas que nos son de provecho para nosotros, para esta vida. Y el tenerlo presente nos llevará a mayor gozo en nuestra vida. Las mismas personas estas, los mismos creyentes que dan este mismo testimonio, son motivo de gozo para los demás. Dice el versículo 29, recibidlo, está hablando de Epafrodito, pero bueno, puede decir también. Dice, en el Señor con todo gozo, con todo gozo. Bien, vemos, habla la Biblia, la palabra de Dios, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 33, también está hablando de colaboradores de Pablo. Dice, en cuanto a Tito es mi compañero, colaborador para con vosotros, en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Estos cristianos, estos hermanos que se entregan al Señor de tal manera, con esta actitud desinteresada, son, dice, gloria de Cristo. Gloria de Cristo. Y es un gozo para los hermanos. Propongamos entonces esto, hermanos, pues por la gracia de Dios es posible no tener puesto el ojo solamente en nosotros, nuestras reclamaciones, nuestros derechos, las cosas nuestras, sino en Cristo, en la gloria de Cristo y por el bien de su pueblo, para que esto sea una ofrenda, un sacrificio que presentemos ante el Señor, que nos rescató por la obra, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. A sea la gloria junto con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén.